La tarde se va a agarrar de la falda al día. Todo se va llenando de un suave olor. Del cielo multicolor cuelgan mil estrellas. Así es, desde la hermosa Caledonia. Profesor Rommel Escarriola, es un barrio que guarda la esencia de toda la historia de esta ciudad. Yo creo que como ningún otro tiene ese multiculturalismo que caracteriza a los panameños. Un lugar donde fue punto de encuentro tal vez de la colonia con San Miguel, que se puede decir que era lo más cercano a un gueto hace cerca de 100 años, junto con ese precioso monumento que era el barrio de la Exposición, pues el Marañón, que hasta cierto punto fue el primer villa miseria de esta ciudad. Así que tiene una historia muy rica Caledonia. Sí, según los textos de historia, Caledonia se funda el 29 de abril del año de 1915, pero Caledonia como barrio, como sector social marginal existía antes de esa fecha. En este área de Caledonia se verificaron 3 sucesos importantes. El 15 de abril del año de 1856, el incidente de la tajada de Sandía. Hacia mi mano derecha se encuentra el lugar donde se conocía como La Ciénaga. A mi mano izquierda, el enfrentamiento del 9 de enero de 1964 de los estudiantes. Y hecho histórico relevante también es que Caledonia surge como un barrio marginal que empieza a ser habitado posteriormente, a partir de 1915, por los obreros que habían quedado cesantes de la construcción del canal. Profesor, tal vez uno de los lugares que el imaginario colectivo perdió y que fue un hecho histórico escenificado aquí en Caledonia fue el puente de Caledonia, que es exactamente hoy donde está la Plaza 5 de Mayo. Sí, casualmente yo le mencioné 3, pero nada más le expliqué 2, exactamente, el fracaso del puente de Caledonia. Los liberales habían alzado en armas desde Chiriquí y habían recorrido todas las provincias centrales hasta la batalla de la Negra Vieja, que triunfa contra el ejército conservador. ¿Qué pasó con el monumento que supuestamente se iba a hacer para rememorar la batalla de la Negra Vieja allá en la Chorrera? Es que aquí yo creo que no van a construir absolutamente nada, porque reconocer la historia de la Guerra de los 1000 días, incluso los liberales jamás trataron de rememorar ese acontecimiento histórico. Si nos podemos dar cuenta, los liberales jamás reivindicaron después del fusilamiento a Victoriano Lorenzo, ni siquiera a Belisario Porras. Ni siquiera a Belisario Porras. Entonces, en esta área que viene desde Perejil, en ese tiempo se denominaba el 25 a 26 de julio de 1900, se llamaba Perejil, no Perejil. En el área donde se encontraba el antiguo Colegio Javier, ahí se estacionó un contingente militar para atacar a la ciudad de Panamá. En el área de la Peña... Entran por Corozal, ¿no? Sí, exactamente. Y en el área de Peña Prieta de la avenida Balboa. Ellos, los liberales, marcharon directamente hacia la toma de la ciudad de Panamá en el puente de Caledonia. Pero la estrategia fue muy mala. El general Emiliano Herrera no había acatado la orden de que la ciudad de Panamá iba a ser atacada por varios lugares. Por Peña Prieta, la avenida Balboa, por el área de Perejil, Caledonia, por la parte de atrás del Cerro Ancón y a través del área de Farfán. Y lamentablemente lo que trajo fue una derrota de los liberales, debido a que entraron directamente por una sola área y murieron 600 combatientes. La ametralladora, por primera vez en la guerra civil, fue también un hecho importante. Bueno, es que las ametralladoras ya se habían usado en el área de las provincias centrales y en Chiriquí. Lo que sucede es que la táctica militar no fue la correcta. Él violó el acuerdo que se había llevado a cabo en La Chorrera, donde se iba a atacar la ciudad de Panamá por varios puntos. Él atacó directamente sin esperar las tropas del doctor Belisario Porras que llegaran como refuerzo. Así que fueron directamente a una masacre. Oiga, cuando hablamos de Caledonia no podemos olvidarnos de este sitio, el antiguo Marañón. Bueno, el antiguo Marañón surge también como área de la población que venía, que salía de la construcción del canal por los norteamericanos. En la parte nuestra, en la parte de atrás, se encuentra una iglesia, el Museo Afroantillano.
Si vemos la estructura frontal de la iglesia, es totalmente clásica de una iglesia que no concuerda con la arquitectura de las demás iglesias católicas. Era una iglesia protestante. Solo hay semejanza de estas iglesias en Panamá, Colón y Bocas del Toro. Profesor, hay algo que nosotros no debemos, cuando hablamos de Caledonia, es esa visión del presidente Porras de crear tal vez el barrio mejor planificado que se ha habido en la historia de este país, incluyendo Costa del Este, sin lugar a dudas. Bueno, hay dos sectores o tres sectores, usted acaba de agregar uno. El primero es el barrio de San Felipe, cuyo trazado urbano es excelente, con la condición de que las calles eran muy estrechas por los vehículos que existían, claro. Era la época. Ahora, el barrio de la Exposición tuvo como objetivo realizar una exposición que emulara las exposiciones de los Estados Unidos internacional. Y fue una exposición que Porras vio como necesidad que la venta de productos naturales fueran expuestos en esa feria. Lo que es el edificio de la Embajada de España, lo que es la gobernación y la Procuraduría de la Administración son los únicos que quedan, pero son diseños arquitectónicos muy suntuosos, y lo que Porras quería mandar el mensaje es que Panamá estaba a la altura de los grandes países como Inglaterra, Estados Unidos. Muy bien hubiese podido hacer una feria en un lugar muy campestre. Bueno, pero él mismo hace su residencia ahí. Sí, lo que fue la Procuraduría, que lamentablemente Porras la pierde en una de sus últimas campañas. Porras murió, como usted sabe, murió pobre. Y en las últimas campañas él apuesta a su casa como forma de financiar su campaña y lamentablemente la pierde, y que todos sabemos la triste historia que posteriormente ni siquiera muere en Santo Tomás. Ni siquiera muere en el hospital que él fundó, ¿no? Sino en el Hospital Panamá. Profesor, hoy Caledonia pareciera ser como esas señoras antiguas que tienen todavía esa clase, pero que los años les han caído, han hecho una mala vejez. Bueno, el problema de la mala vejez es que el problema de la mala vejez reside precisamente en el trato que las autoridades le den a esa dama que fue hermosa un día, que llamó la atención y que cultivó las pasiones y los sentimientos encontrados de muchos hombres, ciudadanos extraños, bailarines, banqueros, en general. Entonces, el barrio Caledonia tiene sus características bien específicas históricas. Un ejemplo, donde está la estatua de Mahatma Gandhi fue que se llevó a cabo como la batalla de los 1000 días. La batalla del Puente de Caledonia. Mueren 600 campesinos liberales del ejército dirigido por Emiliano Herrera, donde hay una sola estatua que muestre a las generaciones presentes y futuras de que nosotros tenemos un orgullo nacional como panameños y fuimos capaces de poder enfrentar una contienda militar. Y los Estados Unidos en ese momento no intervienen, pero el segundo ataque a la ciudad de Panamá, dirigido por el general Benjamín Herrera, los Estados Unidos intervinieron precisamente en el área donde anteriormente no habían intervenido. Y eso trajo como consecuencia la disociación del ejército liberal y el fin de la guerra civil de los 1000 días. No es una dama de la tercera edad, es una dama joven, bonita, encantadores con sus calles. Yo me acabo de tomar un café en una fonda que dice Lazo Man, un excelente café. ¿Por qué fui allá? Porque querían no solo hablar de la historia de Caledonia, sino disfrutar y palpar con el gusto y el sabor de lo panameño, lo que es la historia y la tradición de Caledonia. Hoy, mañana y siempre será la dama hermosa de la ciudad de Panamá. Profesor, dos cosas importantes. Uno, las felicitaciones a su mamá. Ah, sí, espérese un momentito. Mi mamá cumplió ayer 92 años. Se llama Fidedigna Palacio de Escarriola. Ella está muy bonita. Dicen que, bueno, ella es bonita, pero no sé qué pasó conmigo, ¿no? Hay que ver su papá cómo era. No, mi papá era un hombre simpático, ¿no? Muy simpático. Así que a mi querida madre que cumplió ayer 92 años. Y los invito al 27 de mayo en el auditorio del Tribunal Electoral. Vamos a dictar una conferencia sobre Victoriano Lorenzo. Vamos a estudiar a Victoriano, vamos a conversar, van a asistir 180 estudiantes del Instituto América de quinto año de la materia de historia a la cual yo le dicto clase.
y esperamos pues que el público también asista. Profesor, como a manera de abreboca, hablábamos de Victoriano Lorenzo y usted decía, yo voy a declarar su inocencia. Él no lo castigan por el sitio de Aguadulce y verdaderamente la masacre de hambre que hizo con los aguadulceños. No, es que es como decir, a él, usted me afirma que... No, fue yo le digo ok. crímenes más allá del campo de batalla. Es decir, mire que yo no estoy hablando Sí. de ninguna acción militar, estoy hablando de sitiar una ciudad con su población y tratarla de matar de inanición. Bueno, a los cholos y campesinos los sitiaron por 500 años. El hecho es de que Victoriano Lorenzo estaba amparado en el Tratado de Paz de Wisconsin. Ese tratado en su artículo 7º especifica lo siguiente: todo combatiente militar, en forma general lo señalo, que haya participado en combates en la guerra civil, está eximido de ser procesado judicialmente. Incluso si estaba procesado por casos, incluso si hubiese sido procesado, hubiera sido por un juicio civil, no Claro, un consejo militar. de guerra militar, que empezó el 14 de mayo a la 1 de la tarde y a las 5 de la mañana le habían dictado la sentencia. A las 5 de la tarde lo habían fusilado por 2 batallones con una descarga aproximadamente de 16 a 17 tiros. Vamos a probar su inocencia. Y voy a traer todos los documentos necesarios que voy a probar la Igual inocencia. que se habla de él como el padre de la guerrilla en América Latina. No, yo creo que ahí hay un error. En Cuba yo juro que ya lo... No, yo creo que hay un error y coincido con usted. Victoriano no es el primer guerrillero latinoamericano. Victoriano es el primer guerrillero panameño, pero ya en América Latina se habían dado las guerrillas. Hablamos en México de Zapata y... No, Sí. en Cuba, En durante Cuba la guerra de independencia. contra Así los que españoles, los así invitamos el 27 de mayo. Eso es harina de otro costal, así que Sí. ya saben, 27 de mayo, auditorio del Tribunal Electoral, ahí el profesor Rommel Escarriola, a los que nos fascina la historia, pues ahí estaremos en primera línea.